Muy buenas noches a todos nuestros amigos televidentes que siguen nuestro programa en 3 puntos. Hoy estamos en el jueves económico. Este jueves económico, abriendo por primera vez del año, el jueves económico, tenemos un banquete. Este banquete nos lo vamos a dar con el doctor Hugo Giuliani Curi y también con el doctor Luis Manuel Piantini. Y digo que es un banquete porque vamos a tener un ex gobernador del Banco Central que fue Giuliani Curi en su momento, 1884, 86, y también un vicegobernador del Banco Central, que es el doctor Luis Manuel Piantini, que tenemos dos figuras económicas. Y un aspirante. Dos figuras económicas donde vamos a tratar estos temas interesantes. Siempre acompañándonos Javier López, estamos Ezequiel Molina, que está esta noche con nosotros, le damos la bienvenida, Luis Manuel Piantini, y vamos a tener al invitado especial, que es un honor y un privilegio tenerlo esta noche, al doctor Hugo Giuliani Curi. Buenas noches, jóvenes. Buenas noches, juventud. En este primer año, en este primer programa del año. Así que bienvenidos. Buenas noches. Bueno, buenas noches, Hugo. Un placer tenerte a ti aquí. Casi esto es mío ya, Sí. porque este no viene. Sí. Entonces, creo que va a ser un programa interesante, ¿no? Un plato fuerte, como tú dices, para los espectadores, nuestros amables televidentes. Y deseándole un buen año. Ojalá, yo creo que las cosas han comenzado mejores de lo que uno pensó. Y que con el favor de Dios, el pueblo dominicano tendrá un año mejor que el del año pasado. Tuvimos una inflación de 4.95, gobernador, así terminó. Hoy, eso fue una información que dio el Banco Central. O sea, casi estaba en el límite superior. Básicamente fue el aumento en los alimentos. Y yo supongo que con el cambio ahora del nuevo ministro de Agricultura, pues habrá más producción. Por lo menos de manera real, porque yo no creo las que se publican en el papel. Por lo menos de arroz. Pero que fue, lo implicó ahí el IPC, .84 en diciembre, Sí. que fueron las bebidas no alcohólicas y también 1.87. Entonces, eso lo incidió con los altos precios que se están dando en el mercado. Las bebidas no alcohólicas también sufrieron alzas tremendas. Pero no hay necesidad, Flavio, cuando tiene un mercado abierto como este, para prever también las necesidades de un mes tan fuerte como este, para que los precios se hayan elevado tanto, y no hay en el mercado internacional nada que te lo indique. Al contrario, el petróleo está bajando y no hay nada, ninguna presión a nivel de precio de materia prima. Una de las razones que explican es que las lluvias de diciembre mermó la producción de los productos agrícolas y eso lastimó realmente la alteración de precios. Hay Melissa que la han castigado. Pero claro. aquí vienen 3,000 y pico de aviones todos los años, o sea que no hay excusa, solamente a No debería haber excusa. a Punta Cana. Pero bueno, el otro elemento importante es que la economía habrá terminado, gobernador, en 2.2%. El producto no es malo para una economía, pero para la dominicana, que estamos acostumbrados a crecer 4 y 5%, ha sido un año no de bajo crecimiento, y hay una serie de factores que ya han sido discutidos por nosotros, donde se ve por qué es la causa de eso. Un punto que quiero mencionar y que me informaron ciertas fuentes de seguro que a Nicaragua no le van a aplicar la penalización de los aranceles, porque el presidente Bukele acudió al presidente Trump, el presidente Bukele acudió al presidente Trump para que no se lo aplicaran, porque eso iba a perjudicar el movimiento del mercado interno centroamericano. Y el presidente Trump le concedió al presidente Bukele esa. Así que Ortega tendrá que agradecérselo a Bukele, que no le apliquen el 100% que le iban a aplicar. Nosotros ya estábamos alegrándonos un poco, ¿tú entiendes? Por el mal ajeno, porque eso es lo beneficia el tabaco. Pero bueno, nada. Vamos a pasar a un punto interesante, que ha sido el punto más importante de esta semana,
de inicio del año, que es lo que ha acontecido en Venezuela. Hoy, con la alegría de que han soltado a los presos políticos, sí. Ese fue un punto importante de esta decisión tan Comenzaron importante. A soltarlo. Comenzaron a soltarlo. De esta decisión tan importante que tomó el presidente Trump, que creo que abrió una válvula que estaba muy encerrada y que en el transcurso de la conversación podría yo, pero yo creo que el embajador tiene más peso por sus experiencias para evaluar un poco lo que ha pasado en el caso de Venezuela. Estar con ustedes es para mí obviamente un honor, y al hablar de este tema, debo decírselo, yo quiero ser cuidadoso, porque muchas de las informaciones que uno tiene pueden ser en la forma en que uno piensa en base a su experiencia, o puede ser una simple predicción o especulación. Y es el caso de Venezuela. Como ustedes saben, Venezuela ha sido un país muy cercano a nosotros. Los dominicanos le debemos mucho a Venezuela y en realidad nos parecemos mucho. Por lo tanto, nosotros deseamos su bien. Pero es lamentable que con la historia venezolana y la nuestra, déjenme decirle que es muy parecida. Muchos creen que Venezuela comenzó su proceso democrático mucho antes que nosotros, y no es así. Venezuela comenzó su proceso democrático con Betancourt en el 1958. Había tenido un intento con Rómulo Gallegos años antes, pero eso duró muy poco tiempo. Nosotros comenzamos nuestro proceso prácticamente después de Trujillo, que es unos años después. Por lo tanto, en ese punto somos muy, pero muy parecidos. Venezuela, con los recursos que tuvo, creció enormemente y llegó a ser en la década del 70 el segundo país del ingreso per cápita más alto en América Latina. Los gobiernos fueron democráticos, tuvieron sus problemas, y yo recuerdo, siendo yo un alumno del doctor Rafael Caldera, que fue luego de eso presidente, y de quien también fuera un hombre ilustre en Venezuela, Aristides Calvani, que fue también mi profesor. Canciller fue, ¿no? Canciller, por mucho tiempo. Entonces, en aquel entonces yo me acuerdo que en esas clases ellos insistían con un grupo muy selecto. Éramos solo 10 personas que tuvimos bajo la tutela de ellos durante 10 meses para darnos historia tanto de Venezuela como América Latina y desarrollo económico. Poco después, Rafael Caldera gana el poder y Venezuela tiene una evolución muy positiva. Pero Venezuela, y es lo que cuando tú hablabas hace un momento, cometió el mismo error que yo creo que nosotros estamos cometiendo. Nuestro desarrollo es un desarrollo que no es sobre bases sólidas. Venezuela no producía nada excepto petróleo. Y nosotros estamos en ese camino. Hemos bajado nuestra producción de café, hemos bajado nuestra producción de azúcar, hemos bajado en muchas otras cosas. Y nos estamos basando nada más en turismo. Y remesas. Remesas y algo de minería, que ha sido nuestra suerte.
Y no es que Venezuela se basaba, es que todavía no tiene producción de nada. No tiene producción de nada. En eso es que Venezuela crece, porque acabo de decir que tenían el segundo ingreso per cápita, pero era un ingreso mal distribuido, como también lo es aquí. Yo quiero, y estoy mencionando algunas de esas cosas para que ustedes vean las similitudes. Van y vienen los gobiernos, me acuerdo yo la década del 80, en que yo fui a negociar con Venezuela el que ellos nos postergaran los pagos que teníamos en la deuda externa. Y específicamente con Jaime Lucinchi, que lo conocíamos desde aquí, y por lo tanto él aceptó recibirnos y discutir primero con nosotros ese tema. Cuando yo le dije, pero presidente, usted va a salir dentro de poco, pero yo veo que en este país tiene que haber una devaluación. Atuey, que estaba al lado mío, me dio ¡pam! Sí. Como diciendo... Venite a pedir. No diga eso. Y ahora hablando de... Venite a Entonces, Lucinchi se dio cuenta y se ríe. Déjame decirle al gobernador la realidad. Y me dice, yo no voy a devaluar. Con ese problema no lo va a cargar Jaime Lucinchi. Y se lo dejó a Carlos Andrés Pérez. Y entonces Carlos Andrés Pérez, en el 1989, atendiendo a las recomendaciones del fondo, toma una serie de medidas y sucede lo que se llamó el Caracazo. El Caracazo fue una explosión social que fue muy parecida A la de 84. a la del 84, abril del 84 en República Dominicana. Vamos a irnos a la pausa, Luis Manuel, con tu permiso, para poder continuar con el desarrollo del programa. Vamos arriba a nuestra primera pausa comercial y continuamos con el programa. De darte un... Continuando con nuestro programa en 3 puntos, llevando estos temas interesantes, históricos también, de lo que ha sido el desarrollo de Venezuela y lo que ha ocurrido y dónde estamos y por qué estamos. Gracias. O sea, que son situaciones que estamos discutiendo aquí con expertos, que tenemos al doctor Hugo Guiliani Curi, Un experto que un maestro. realmente... Es un maestro, un maestro. Porque es un maestro, porque es un diplomático de carrera, un diplomático que ha ocupado cargos importantísimos, tanto en Inglaterra como en Washington, que también está con nosotros aquí. Pero vamos a brindar con un sabroso jugo de además, fruit punch de Rica. Fue el gobernador que inició el proceso de liberalización Mercado cambiario. económica en la parte monetaria y cambiaria en el país. Por eso cuando introducíamos el programa decíamos que tenemos el honor de tener a don Hugo aquí, ex gobernador del Banco Central y un vicegobernador, así que tenemos aquí un programa estrella. Y un aspirante. Puede decir gobernador. Lo viceaspirante. que él nos ha dicho es que en ese proceso de esa reforma monetaria y cambiaria, que es la que en realidad fue el fundamento y la base para lo que somos hoy, él estaba. Entonces él Son 2 estrellas. Pero tú sabes, Hugo, que tú comentando el asunto del programa con el Fondo Monetario Internacional del gobierno de Carlos Andrés, pues fue comenzando el gobierno. La posición de nosotros fue de crítica. Y la directora de nosotros, cuando te hablo de nosotros, era de la silla de nosotros, que era Kafka, no era. Pero el que dio, el que puso Kafka fue a mí, porque Kafka no quería enfrentarlo, porque era una posición de crítica a un país latinoamericano, a un programa. Porque nosotros estábamos en contra del programa presentado por Venezuela, no de una devaluación completa. Ellos lo que querían era ir devaluando y en base a una serie de bienes. ¿Te acuerdas? Que fue el error de nosotros durante tanto tiempo. Y entonces habían diferentes tipos de cambios y ahí estaba el manejo. Ahí fue que se produjo el manejo de los cuartos y que acusaron a Carlos Andrés después, ¿tú entiendes? Claro. Y en base a ese manejo de la tasa de cambio
por no haber hecho una evaluación de facto como se hizo. Como se hizo en el 85, ¿no? Aquí, sí, Bueno, que fue exitosa. pues ese fue el problema básico de por qué fracasó en Venezuela ese programa. Pues a partir de ahí, de esos problemas que tuvo Venezuela en la administración de Carlos Andrés Pérez, es que se crea entonces el monstruo en Venezuela, que ya en los 90 comienza a participar en alguna forma en la política, que es específicamente Hugo Chávez. A quienes quieran aprender de algo de la historia venezolana, deberían leerse este libro de Enrique Krauss, Bueno, que es uno de los mejores intelectuales que tiene México, y este libro es quizás el mejor que él ha podido a la fecha producir. Enrique Krauss fue mexicano, escritor. sí, mexicano. es un escritor y fue el discípulo de Octavio Paz, el premio Nobel de literatura mexicano. Pues Venezuela comienza a tener problemas y surge Chávez en el 99. Sube al poder a final de ese año, del 1999, y estimulado un poco por el gobierno de Rafael Caldera. Déjame corregirle algo. claro, Él ya... empieza a principios del 99 la gestión. Sí. La gestión Pero de él. sube, yo creo. No, a principios del principio. 99. Y él ganó las elecciones en julio de los 98. Ok, perfecto. Entonces, Pero fue que Caldera lo indultó. sí, Caldera, Caldera, sí, a quien yo admiré mucho, cometió un error que cometemos mucho. Ya él no podía ser otra vez presidente de Venezuela. Sí. Debió haberse quedado donde estaba, pero la ambición siempre es algo que uno debe tener en cuenta. Y por eso se dice que fue más fácil para Chávez ganar. Ganó Chávez y comenzó un periodo de ilusiones, se declaró revolucionario. Cuando... Pero Chávez engañó al empresariado venezolano. Déjame darte un dato, Hugo. En el 98, sí, que gana Chávez, viene aquí en el 99, Fidel, a una reunión que se da del grupo del Caribe y se celebra en el Banco Central. Yo era vicegobernador y Héctor era el gobernador. Y nosotros estábamos recibiendo a los presidentes, ¿verdad? En esa reunión, Chávez salió como... Fidel salió como 10 veces buscando que le llamaran a Chávez. Ya, en el 99, tomando Chávez el poder. Atrás del petróleo estaba el hombre. Oye, desesperado que le llamaban a Chávez. No, pero es verdad, yo viví esa experiencia ahí. Pero mira, eso del petróleo siempre fue una ambición de Fidel. Acuérdense que más o menos la subida de Fidel y de Betancourt a finales de los 50 o inicios del 60 coinciden. Fidel va a Venezuela y le dice a Betancourt que le mande petróleo, y Betancourt le dice que el petróleo venezolano no se regala. Y de ahí surgió una enemistad entre Fidel Castro y Rómulo Betancourt. Pero bueno, volvamos a Chávez. Chávez realiza y está en el poder durante casi 15 años hasta que muere en el 2013 y deja una Venezuela totalmente en la parte económica
totalmente desbaratada. Y ya comenzaba a deteriorarse Sí, todo. un desastre era ya Venezuela, y ya en más o menos ahí comienza una salida enorme y Venezuela ha expulsado, es decir, han salido al exilio 8 millones de venezolanos. Eso es una cifra enorme de venezolanos, tanto ricos, de clase media y también exacto, los clase más baja. pobres. Pero acuérdate que, Hugo, el deterioro se viene dando porque él abandona la industria petrolera y lo que hace es que expulsa a todos los técnicos de ahí. ¿Tú te Correcto. acuerdas que hubo una huelga de ellos? El de Un PDVSA, paro y agarró sí. y lo expulsó a todo el mundo, se quedaba y ahí comenzó el declive. Bueno, yo te puedo decir, como yo estuve en el Oriente Medio, cantidad de los técnicos manejando la industria petrolera en el Oriente Medio eran venezolanos que se habían ido. Sí. Eso me refiero a los Emiratos Árabes Unidos y a Qatar. Venezuela entonces iba muy, pero muy mal. Suben a Maduro, que tampoco tiene ningún conocimiento. No, pues de nada. No tiene De nada. nada, de nada. Guagüero, lo que era. Exactamente. Era, sí, un guagüero. Guagüero Entonces, comunista. Venezuela sigue mal y ha llegado a este momento, entonces, en que el presidente Trump coloca. Sí, pero de otra cosa, Hugo. Hubo 2 elecciones en que fueron fraudulentas y se mantuvo en el poder como sí. un presidente ilegal. Ilegal. Correcto. ¿Entiendes? Y ¿No entiendes? más en esta última. ¿Me entienden? Y más en esta última. En esta última que se ha probado que él perdió. La cosa es que hemos llegado a este momento en donde todo ese armamento norteamericano ha sido puesto en el Caribe. Mucha gente decían, y es lo que a mí todavía me llama la atención, que los americanos no iban a hacer nada, que eso era, ¿cuál es la palabrita? Aguaje. Aguaje, Intimidación. Intimidación. Intimidación, aguaje. Sí. No era eso. Cualquiera que entienda cómo funciona la mente norteamericana se daba cuenta de que ellos no iban a meter una invasión de miles de soldados americanos en tierra venezolana, pero que iban a hacer una operación militar. de El que más lo carácter, sabía era Nicolás Maduro. sí, de carácter quirúrgica, Eso es correcto. y la hicieron indudablemente a la perfección. Sacan a Maduro y se lo llevan a los Estados Unidos. Y es bueno que decirle a la televidencia, que Hugo Giuliani fue embajador en Washington por 2 años, 3 años, tú fuiste, ¿no? O sea que conoce bien Es correcto. internamente el funcionamiento, que es muy importante Americano. porque uno sabe ¿Cómo cómo se fue? manejan A mí me esos gusta- organismos, ¿tú entiendes? claro. A mí me gustaría escuchar, don Hugo, es que los intereses que tenían o tienen China, Rusia, Irán, donde la representante de la Cancillería de China dijo en el día de hoy un pronunciamiento que el acuerdo que hay entre Estados, porque Trump anunció de que hay que darle 50.000 a 60.000 millones de barriles de petróleo, entonces los chinos ya dijeron, nosotros tenemos interés ahí, el reparto no puede ser de manera unilateral. Yo te voy a decir, eso es la otra teoría y la otra parte. Aquí se ponen a hablar, no, que Maduro está protegido por los chinos, por los rusos, por Irán. ¿Dónde están esos 3 países? ¿Se metieron? No se metieron, eso. ni se van a meter. La doctrina Monroe, que ahora Trump dice que se debe llamar Don Roe. Don Roe, sí. Así es. Don Roe está vigente. Sí. ¿Qué va a pasar con eso? Si Estados Unidos quiere, le va a dar algo de eso, o le va a vender algo de ese petróleo tanto a China
como a Rusia. Pero es una situación ahora difícil tanto para Rusia como para China, porque ahora ellos van a tener que cobrarle a Venezuela. Correcto. Sí. Mientras que antes se pagaban ellos Con petróleo. la deuda que tiene Venezuela con el petróleo. A China lo que le preocupa son sus 50.000 millones de Por dólares. eso, de deuda. entonces tendrán que Esos cuartos hay que buscar. buscárselo. Pero eso es una Ellos se decisión. arreglan. Ellos se arreglan. Pero hay petróleo para eso. otra Hay pregunta, petróleo para Claro. eso. otra pregunta, don Hugo, Ajá. que el tipo de negociación que se estaba haciendo con negocios por debajo de la mesa era a través de la moneda del Bitcoin, que no dejaba rastro de ingresos, sino que era un juego que había también ahí, porque la moneda que estamos utilizando, en vez de utilizar pagos, habían unos de compensaciones, pero habían otros a través del Bitcoin. Sí. Es una... Todo eso va a cambiar. Y ahí es que voy. Entonces, porque debemos entender cómo funciona la administración norteamericana, cómo funciona la mente del norteamericano. Porque nosotros ahora hemos dado ciertas cosas aquí a los norteamericanos. Entonces, no hemos podido sacar ventajas de eso cuando debemos sacarla. Con los americanos, y esa es mi experiencia, cuando ellos querían algo del país, me llamaban a mí, hablaban conmigo, le vamos a plantear a tu presidente tal cosa, y yo le decía, bueno, si ustedes quieren eso de República Dominicana, ¿qué me van a dar ustedes? Yo quiero tal cosa. Es decir, hay que negociar con los americanos. Con su permiso, don Hugo, vamos a irnos a la pausa comercial, vamos arriba y regresamos con más de este interesante programa que estamos llevando en la noche de hoy. Vamos a la pausa. Bien, ya de regreso aquí, llevando estos temas que están en discusión, hay muchos comentarios, hay muchas especulaciones en lo que es Venezuela, tanto en el orden militar, en el orden económico, y qué va a hacer de Venezuela. Don Hugo, te continúe desarrollando el tema que usted venía antes de la pausa. Lo que va a pasar de ahora en adelante, yo creo que es lo siguiente. Los americanos han aprendido en los últimos 20 y 30 años de los fracasos que han tenido en lo que se llama reconstrucción, ocupación de países, de Estado. Un caso emblemático es el de Afganistán. Y el de Irak. Allá atrás, cuando los americanos entran en Afganistán, ponen un gobierno interino nuevo con Ahmad Karzai, que era un hombre muy respetado en ese país. Resultó un fracaso. Por lo tanto, al final de la historia, los americanos acaban yéndose de Afganistán. Se van. Y los talibanes cogen el Y los poder. talibanes vuelven y cogen el poder. Soltaron todos los Entonces, americanos. ¿qué pasa en el caso venezolano? Algo parecido. Ellos se han dado cuenta que si ponen, en este caso a A la Dersi. A María Delcy Corina. Rodríguez, A María Corina. Machado. María Corina, y Trump lo dijo, pero fue demasiado Muy crudo, fuerte, sí, muy crudo. Muy crudo. Es A como mi la vaina entender, de él. que Sí. en el fondo lo que estaba diciendo es que le iban ella no iba a durar ahí. ¿Por Sí, qué? se le iban a lamber. Le iban a dar un golpe de Estado, Correcto. la iban a matar. El militarismo en Venezuela tiene todavía mucha influencia. Correcto. Entonces, No, y- no era posible dejarlo y por lo tanto los americanos van a negociar con la señora Rodríguez, Delcy Rodríguez. y ya comenzó la lucha entre Ya Diosdado comenzó. Cabello y Daisy Rodríguez. Ya Yo- está. ¿sabes? yo Ya está. escribí- Este No, lo que pugilato. pasa es que Diosdado sabe que ya lo va a mandar para Estados Unidos. Yo escribí hace unos días en el listing un artículo y una de las medidas primeras que yo decía que iban a obligar a Delcy a tomar era la liberación de los presos políticos y Sucedió rápido. ya hoy. Entonces, los americanos van a acordar en base al artículo
34 de la Constitución venezolana, que dice claramente que si el presidente es todavía calificado por la Suprema, como de hecho lo hicieron, provisional, puede estar ahí hasta 90 días. Correcto. Y si después de los 90 días deciden extenderlo por otros 90 días, lo pueden hacer. Entonces, ¿qué es lo 6 que va a meses pasar? estamos hablando. Sí, en los primeros 90 días, la señora Rodríguez, bajo presión de los americanos, va a tener que hacer concesiones a las empresas norteamericanas, concesiones de carácter petrolero. Es decir, esa parte ahí. Liberar, que ya ocurrió, a los presos políticos. Sí, ya. Pero es un trueque con el petróleo que quiere Trump. Yo Tú no me sé das cómo... petróleo y yo estoy Pero que hay que explicar también que la industria está muy destruida y que tú no vas a sacar petróleo así por así. millón Que esto diario. es un proceso No, a sí. mediano plazo de reconstruir todo eso. Claro. Ese es un proceso. Es un ¿Qué va a proceso. pasar también? Que la señora Rodríguez va a tener que hacer cambios en la cúpula del ejército Ya comenzó. venezolano. Ya está Sí. haciendo. Ya se llevó al ministro. No, y se llevó a al jefe de Al servicio. jefe, llevaron a varios. Se llevó Sí, al pero la jefe. Padrino no se lo lleva. Y sacar a Diosdado Ya Cabello Padrino no tiene fuerza. y a Vladimir Padrino ¿Y qué es el próximo objetivo? de Venezuela. Entonces, ya hecho eso, cumplido antes de los 90 días, irían a declarar mejor dicho, a declarar que el presidente está permanentemente ya fuera de Venezuela y por lo tanto Elección. entrarían en el cuarto, quinto y sexto mes, que son los preparatorios para unas elecciones libres, en que seguramente podrá la oposición venezolana ir a esas elecciones. Pero ¿qué pasa? A los venezolanos que se unan, Sí. porque si esa oposición no se une, es capaz de perder. Entonces ahí viene uno de los problemas de Venezuela. Y este periodo de 3 meses más o menos, es un periodo en que ellos deben ponerse. A mí de acuerdo. me leí una parte donde un analista político internacional de los Estados Unidos y daba a conocer que la estrategia de dar el premio Nobel a María Corina era para sacarla de Venezuela y para este proceso que venía, que ya estaba diseñado en el Pentágono hace 3 o 4 años, estaba diseñado, era sacarla a ella, porque si ella hubiese estado dentro de Venezuela, la situación hubiese sido diferente por el foco de agitación que iba a haber y no iba a haber el proceso que se está dando en este momento. Si los americanos no actúan así, ellos lo que han preferido en este periodo es evitar, en cierto sentido, también un baño de derramamiento sangre. de sangre. Correcto. Es decir, posibilitar a que la oposición pueda subir ya con otro escenario que no es el actual. Ahora bien, eso depende mucho de cómo ambas partes, americanos y el gobierno venezolano, interactúen, porque parece ser también que la Delcy Rodríguez no es nada fácil. Ahora, fíjate una cosa. Ellos parecen que no tienen el apoyo fuerte que pensaban que iban a tener de los chinos y de los rusos. Correcto. Y van a tener que ceder entonces, Van a porque tener. no tienen ningún tipo de, por otra parte, una defensa, ¿me entiendes? Ni en los países latinoamericanos, menos tampoco, ¿tú entiendes? Pero fíjate que ya la obligación de lo que está diciendo Trump, que lo que entre tienen que ser productos americanos. Es decir, las importaciones venezolanas van a tener que ser compradas en Estados Unidos, si no, no entran a Venezuela. Es decir, ellos tienen una serie de instrumentos que se lo van a aplicar. Ahora, gobernador, desde su punto de vista, ¿cómo se llamaría la película? ¿Colonialismo o neocolonialismo? Ninguna de las dos cosas. A mí no Imperio colapsando
O, porque estamos Y hablando... los 32 millones que cubanos que mataron, ¿qué es No, lo no, que estoy era? hablando de- en Colonialismo, términos de- neocolonialismo. No porque- entremos en eso. No entremos en ese tema. tú, ¿Cómo oye. lo vamos a llamar? Porque hay... Porque vamos, perdón. Trujillo Luis es un Manuel. niño. Luis Manuel, perdón, porque Oye. estamos hablando de potencias económicas Sí, de estamos Europa. hablando, sí, de Europa potencia. también tiene incidencia en Venezuela. Yo te puedo, a mí no me gusta, nunca me ha gustado generalizar, pero el mundo se ha dividido En esfera de... en tres, Sí. tres poderes, Tres poderes. que es Estados Unidos China. en un lado, China, China en otro, que China no quiere estar peleando, No, para China nada, no le se interesa. está construyendo. China le gusta construir y vender. Y en el otro lado, Rusia. Rusia. Ya vimos hace unos días que los americanos están o han propugnado a Estados Unidos como América para los americanos. Sí. La famosa doctrina Monroe, Monroe, que exacto. ahora él dice que se llama Don Roy. Don't Roy. Entonces, en eso es que tenemos que estar claros. Y los líderes de todos estos paisitos tienen que estar claros. Porque miren lo que está pasando con Petro, miren lo que está pasando con Ortega. Ya el de Honduras perdió, ya el de Chile perdió. Sí. O salió. ¿Y cuál es el próximo? Cuba. No, Cuba no aguanta Cuba- sin petróleo. Cuba no Ahora, aguanta los mexicanos, sin petróleo. ella- Se lo están ella- dando ella los le va a mexicanos. dar- Hay mucho problema. Ella le va a dar apoyo. Ella le va a dar apoyo. Cuba. Sí, Territorialmente la le va a dar chambao, apoyo. Claudia. le va- México está enviando algunos buques con petróleo, pero ¿qué va a pasar Sí. próximamente? Aprietan a México Ya, ahí suelta un poquito. y ya. No, porque Sí, México para- tampoco pero tiene es un una superávit válvula de para escape. darle Para tampoco. darle. ¿Tú me Sí, pero es una entiendes? válvula de escape que le está tirando México. Una Porque no hay cosita una así. posición. Entonces, son Hay inversiones realidades. mexicanas en Cuba también. Realidades, y es por eso que uno siempre en materia de política exterior norteamericana debe saber algo. La política exterior norteamericana, sea Trump, Bush, quien sea, Eisenhower, Kennedy, se ha basado en dos realidades, lo que es el idealismo y lo que es el realismo. Le aplicaron el idealismo a Venezuela al sacar a Maduro y ahora le están aplicando el realismo, porque Venezuela, a Estados Unidos esto le ha costado caro, mucho dinero. Claro. Estados Unidos se lo va a cobrar. Pero él tiene que Y sacarlo. Venezuela tiene que aprender. ¿Por qué? Venezuela cometió un gran error cuando a partir del 1999 eligieron a Hugo Chávez. Ya Hugo venía Venezuela con problemas de corrupción también, claro, tú sabes. claro. El Eso, el sistema se desencanto estaba social. desmoronando Se estaba- ya, un la gente desencanto estaba social. harto, ¿tú entiendes? Y se estaba repartiendo el petróleo, se estaba regalando. y era el- vamos a ir a la pausa. Esta es la última pausa, ¿verdad? Vamos a la pausa comercial y retornamos para terminar. ¿Con cuántos minutos nos va a decir cómo vamos para poder cubrir el punto final? Vamos a salir y regresamos. Bien, para todos nuestros amigos que siguen nuestro programa, ya en los minutos finales del programa, todos que se integran, estamos llevando aquí un conversatorio sobre la situación venezolana con un experto que tenemos, el doctor Hugo Giuliani Curi, experto diplomático y también económico, donde podemos hablar de todos estos temas en detalles. No queremos quitar más tiempo, sino continuar Algo que, le con... gusta, algo que le va a contar a Venezuela es que también hubo un deterioro de la calidad educativa en los años del chavismo. Del chavismo. O sea, Hugo, ¿tú crees que la Rodríguez va a terminar el proceso de transición que los Estados Unidos le han encomendado que lleve a cabo? ¿No? Sí, claro, sí. Y que al final viene unas elecciones, al final viene a decir un periodo de 180 días, ¿no? Sí, meses. Después de esos 180 días viene tal vez un proceso, el proceso electoral, ¿no? ¿Verdad? Donde será la parte chavista hasta que quede y la oposición que se enfrente, ¿no? Eso es lo que tú dices que va Sí, claro. a suceder. Que Amadi- Estos Am- tres
Que María Cristina María Cristina, que María ¿cómo se llama? Cristina. María Corina. A María Corina hay que quitarle la prohibición de ese candidato que tiene Claro, todavía. claro. Va a depender mucho, y eso es una incógnita, de hasta dónde Delcy Rodríguez acceda a las presiones del gobierno norteamericano. Yo creo que va a acceder, Claro. porque ya hemos visto algunas de esas medidas, quitar a determinados generales, liberar a los presos políticos. Yo mencioné 5 y ya van 2. Suministro de alimentos. 5 de medidas y ya van 2 de esas 5. Entonces, yo creo que sí, porque además, si no, ella tiene un problema. Que se la llevan fácilmente. Sí. Pero ella no tiene a ella como le persona un caso a ella le abierto. prometió que esté tranquila. Eso es en cambio a dejarla tranquila, ¿no? ¿Verdad? Entonces yo creo que si el Rubio y Headset siguen presionando. A ella y al hermano. A ella y al hermano. Qué tremendo marchante que también. Ese es el más difícil todavía. Ahora. Entonces, pero es posible que tenga, por las circunstancias, que ceder. No todo el mundo es como, en cierto sentido, como Trujillo. Trujillo, cuando le comenzaron a meter presión aquí, él dijo que aquí lo mataban a él mejor. Y así fue. También hay una diferencia. Los dominicanos han actuado. Yo creo que la oposición venezolana tiene que ponerse en movimiento y actuar. No es con manifestaciones en la calle que se liquidan los dictadores, no. Hay otras medidas. Entonces, pero la porque le han oposición abierto tiene esa que válvula actuar. ahora, Hugo, porque era muy difícil antes. Le mataron los estudiantes en el 2014. Sí, correcto. O sea, ese era un gobierno represivo que no tenía, era preso que tú estabas, torturado, era asesinado. ¿Tú Todas entiendes? las dictaduras son represivas. Sí, claro. Todas son represivas. Entonces, hasta ahora, en este momento, quien ha hecho esa extracción ha sido Estados Unidos. Sí. La oposición venezolana tiene que activarse. Le ha dado un respiro a Venezuela ahora. Claro, tiene que activarse. Entonces, pasados esos 3 meses, es posible que Venezuela entre en otro proceso ya diferente y en algún momento pueda llegar a un retorno de una democracia que también tiene, quien suba ahí, tiene que aplicar reales medidas, tiene que hacer a Venezuela un país productivo, un país que tiene tantos recursos y no depender únicamente de una exportación que es el petróleo. Ve acá, ahora tú que mencionaste a Trujillo, ¿tú crees que si hubiera sido en esta época que tuviera Trujillo, en vez de que le mandaran las armas a los americanos, ¿no? ¿Verdad? Para que lo asesinaran? Porque ahí tuvieron una intervención los Estados Unidos también. Sí, ¿eh? es correcto. Lo hubieran sacado como a este hombre Extracción. también. Posible. Lo hubieran sacado. No se lo hubiera escapado, ¿no? No, era posible. Es posible, como en este caso ha sucedido, pero era lo previsible. Y lógico, lo hicieron en una forma que ha sido... nadie puede decir que no tuvieron éxito en esa primera, lo que yo llamo la primera fase. En la primera fase, porque Hay se algo, reveló- hay algo que no se menciona en ese proceso, que hay que desarmar a la población civil. Ella justamente habla de hay, esto. hay una gran, hay cantidad hay de, una cantidad de civiles hay un con problema. dinero feo. Ese es uno de los problemas graves. Sí. Bueno, así terminamos otro programa en la noche de hoy. Le damos las gracias, nos sentimos totalmente agradecidos de la invitación que Luis Manuel le pudo llevar a don Hugo para poder tratar de estos temas. Temas interesantes que creo que debemos compartirlo en otro programa más, Luis Manuel. Sí, hay muchas cosas por delante, Hugo. O sea, hay que dar un proceso a esto, seguimiento. Un tú sabes. seguimiento. Y a República Dominicana, que obviamente trate de negociar mejor
cediendo en algunas cosas y obteniendo a cambio de eso algo. Pues No entregando yo todo. por lo menos espero que le estén sacando cuarto al aeropuerto aquí con los aviones que están ahí. Que están parqueados. Que están pagando el alquiler, ¿no? Mire, Puerto Rico está cobrando. No, muchísimas gracias por su presencia aquí con nosotros. Así que a ustedes también les deseamos que pasen bien. Muy buenas noches. Gracias. Buenas noches.